Buenas, ¿cómo andan? Vamos a arrancar el vivo. A ver si se suma gente. Estoy con mi café de merienda. A ver. Ahí está. A ver si... ¿Cómo invito? Acá. Excelente. ¿Cómo andan? Ahí creo que... Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? Muy bien, ¿Todo parece un bien? Pero consultorio sí, esto. volumen, Estaba no escucho mirando, yo. bueno, bienvenida al consultorio. Me encanta, me encanta. Yo tengo también, estoy como en el escritorio, oficina, escritorio, esto de trabajar en casa, viste, es complicado. Te armás el propio espacio donde estás cómoda. Yo igual estaba esperando tener un poco de luz de afuera como para que no esté tan oscuro y no se pudo conseguir con este día No, no, gris. Así que bueno. no es el día hoy, pero no importa, le vamos a poner la onda a nosotras. Y encima con todo lo que tenemos para hablar, que ya estoy cebada, ya me tomé Olvídate, notas, me armé una listita de temas como para no pasarlos por alto, porque sé que vamos a hablar mucho y cosas me súper encanta. súper transversales a todo lo que es la vida virtual, ¿no? Me, me encanta, me encanta. Hacía mucho que tenía ganas de este vivo. Te vi, creo que entrevistando a Lika, charlando una vez, y dije, esta mujer es increíble. O sea, vi toda la charla y dije, increíble. Y tenía muchas ganas de hablar de esto, ¿no? De la digitalidad y cómo es la militancia digital y qué cosas, digamos, tiene distinta con la militancia real, porque hay puntos que tocan, pero hay cosas que son distintas también. Sin dudas, sin dudas. Y además todo lo que significó el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación para todo lo que es el activismo feminista particularmente, ¿no? Iconitos que ya mencionaremos, pero que también pasan a Sí, ser como, digamos, a marcar etapas, ¿sí? De lo que es el uso de las tecnologías para transmitir mensajes y para disputar espacios de poder. 100%. Bueno, espera, primero, arranquemos. ¿Querés contarnos un poco de vos? ¿Cómo llegaste de la fundación? ¿Cómo arranca todo este proyecto? Obvio. Bueno, el proyecto encima, ya tiro la promo. Mañana vamos a estar hablando particularmente de lo que fue el origen o la idea primordial del nacimiento de la fundación, porque es una fecha muy importante. Después, bueno, ya lo verán, pero Lo estuvimos trabajando veremos. mucho, mucho en la semana sobre eso, justamente porque la fundación y todo lo que tiene que ver con la organización no gubernamental de activismo feminista digital nace o se instala como una propuesta frente a el vacío, ¿sí?, de la intervención del Estado frente a un montón de problemáticas que vivenciamos las mujeres, el sector poblacional de mujeres en Argentina, cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación. Con temas como, por ejemplo, la brecha digital de género, con temas como la violencia digital hacia las mujeres o la violencia machista a través de Internet, también de cómo nos posicionamos todas, ¿no? Cuando tenemos que hacer uso y aprovechamiento de los recursos tecnodigitales, qué en desventaja que estamos, ¿no? Y cómo nos sentimos que siempre tiene que haber un varón asistiendo porque nosotras no entendemos nada. Bueno, Y eso mirá, yo, también, decime, yo soy licenciada en sistemas, estudié la carrera de sistemas en la UBA y te digo que eso lo viví en la universidad y en los trabajos también, esto de que siempre tiene que haber un hombre validando tu conocimiento para que sea válido para la gente, para el resto de las personas. No basta solo con que lo digas vos, con que vos lo expongas, si no tenés un varón atrás que te respalde. Y eso en tecnología pasa un montón. totalmente. Y pasa en realidad en todos los ámbitos que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Con el palo científico, pero con las tecnologías que son algo que están muy cercanas a nosotras, también lo vemos. Y lo vemos en lo cotidiano, incluso cuando, no sé, tenemos alguna cuestión con la compu, con el celular, y siempre es mi hijo, mi pareja, mi viejo. Siempre también una como usuaria hace esa referencia automática que no colabora a romper esta estructura, ¿no? Sino que la refuerza.
Así que un poco la Fundación viene a plantear este tipo de cuestiones, viene también a desarrollar estudios sostenidos a nivel académico para que empiece a haber cifras, números, porque nos encontramos con que cuando nace la idea de la Fundación, más o menos alrededor de 2014, en 2016 arrancamos fuerte a trabajar en el tema, o en los temas que están vinculados. Nosotras veíamos que ni siquiera había números para hablar de esto, no nos podíamos agarrar de nada, no hay estudios previos en Argentina. Así que fue un poco trabajar en un lienzo en blanco, con todo lo que implica de máximo orgullo de la Fundación, pero mucho trabajo, porque hay que ir desandando todo esto y no tenemos de dónde tomar base. Así que bueno, un poco es un desafío hermoso, pero mucho, mucho trabajo, y Mucho creo que hay trabajo, mucho sí. por hacer también, mucho por hacer. Totalmente. Y ahora vos me decías esto de la brecha digital de género, ¿no? Y me lleva a preguntar, ¿existe el feminismo digital o qué podemos entender por feminismo digital o ciberfeminismo? Que estuve averiguando para charlar con vos y hay como toda una categoría teórica que engloba lo que es ciberfeminismo. Sí, 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 tal cual. Primero vamos a diferenciar el feminismo a través de Internet de lo que es el ciberfeminismo. Creo que son las dos categorías que más se confunden, que en general es como que hablamos siempre de todo, todas nos consideramos que somos armadoras también de esta web, ¿no? De esta comunidad digital que pregona, que promueve la protección de los derechos de las mujeres, por supuesto, quienes estamos activando en el uso de Internet o de las tecnologías cualquiera, estamos, por supuesto, ¿no? Enroladas en el feminismo, pero es muy distinto de lo que es el ciberfeminismo. Bien. Eh, el ciberfeminismo, para explicarlo fácil, tiene que ver con el cuestionamiento de cómo las tecnologías de la información y la comunicación están dadas en un contexto sociocultural y económico e histórico en este momento en que nuevamente nos colocan en una situación de desventaja y además reproducen todo lo que tiene que ver con la estructura patriarcal histórica. No solo, por ejemplo, la forma en que están desarrolladas las tecnologías, sin ir más lejos, nosotras siempre apelamos a un ejemplo que es muy, muy práctico, ¿no? Las apps para mujeres, ¿qué nos ofrecen? Y las apps nos ofrecen maquillaje, nos ofrecen dieta, nos ofrecen administrar mejor la plata del hogar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estrictamente lo que se entiende para mujeres por varones, que son los que desarrollan las tecnologías. Es verdad. Entonces el ciberfeminismo viene a cuestionar eso y viene a decir cómo está dada la estructura tecnodigital hoy, con todos los recursos que supone, la era de la información también, la era digital, la cuarta revolución industrial. ¿Quiénes ostentan los medios de poder? Que son hoy las tecnologías. ¿Quiénes ostentan las tecnologías? Los varones. Entonces los varones tienen el poder nuevamente, a pesar de que el mundo se va actualizando y evolucionando, nosotras seguimos en ese lugar. Entonces el ciberfeminismo tiene cuotas filosóficas incluso muy, muy marcadas, lindas, tiene un origen por ahí en los años 70, ¿sí? Revolución Ah, también de sí. esa época del pensamiento mundial feminista, y bueno, y el feminismo en Internet o a través de Internet tiene que ver con promover los postulados históricos del feminismo, pero en el uso de las tecnologías, ¿no? Por Ok. ejemplo, la campaña por la despenalización del aborto, usar las redes sociales, es feminismo a través de Internet. Estamos hablando del feminismo tradicional, no del cuestionamiento al grueso de O los medios sea, de producción. podemos definir que uno en lo que es feminismo en redes lo usás como medio de comunicación, de difusión, para que el mensaje sea masivo, y lo otro es un cuestionamiento estructural de, como vos decís, quién es dueño de los medios y qué es lo que se reproduce, cuál es el mensaje que se brinda siendo dueño de esos medios también. Exactamente. Así Me es encantó. fantásticamente simple, lo explicaste. Me parece que es así como hay que plantarse también y elegir en qué corriente enrolar, porque para hablar también de ciberfeminismo, lamentablemente con esto de la brecha digital, ¿no? La desventaja estructural que tenemos el sector poblacional de mujeres para hablar de estos temas, nos vemos carentes de conocimiento para discutir las tecnologías, ¿no? Entonces acá también está dada la brecha y tenemos que estudiar
mucho más de lo que tenemos acceso naturalmente, digo naturalmente en esta sociedad, ¿no? No Sí, porque lo, seamos llamadas naturalmente a tener este tipo de información. Así que hay que estudiar mucho, hay que ver también de qué manera una puede desentramar esto, encontrarse con los espacios de tecnología copados por varones o con gran presencia de varones, no es simple, no es simple. Son todavía lares, sí, que están muy ahí arraigados y que además expulsan a las mujeres. Vos lo sabrás a partir de tu experiencia y lo difícil que es también poder elevar una voz disidente al pensamiento este que manejan ellos, ¿no? sí, es muy difícil e incluso es una cuestión no solamente impuesta desde lo social, sino que a mí lo que me hago como un autoanálisis, ¿no? Viene como muy de adentro, o sea, lo tengo yo incluso arraigado ese pensamiento de que, uy, no, no voy a ponerme a decir algo que mirá si me equivoco y él, que es mi jefe, mi profesor, lo que sea, ¿no? Él como figura, digo, mirá si me equivoco, me va a decir algo, va a pasar algo, estoy equivocada, tengo miedo, no estoy segura, viste, como está la cuestión también, me parece a mí, de romper nosotras mismas también con eso, y por eso me encanta esto de entender teóricamente lo que implica estructuralmente que como que el patriarcado entre en esta cuestión de la dominación de las tecnologías de la información también. Totalmente, totalmente. Y lo vemos hasta, bueno, hay varias discusiones ciberfeministas a ese nivel, ¿no? Que se dan, que son sumamente interesantes, técnicas también, que eso, bueno, nos Mm. termina colocando en un lugar en el que nos cuesta mucho incorporar, como decía recién, pero hay un montón de discusiones. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es el desarrollo algorítmico, ¿no? Y de cómo los Mm. algoritmos también terminan, si se quiere, a ver, determinan en realidad, más que terminan, determinan cuál es la información que llega a nosotras, qué espacios se nos ofrecen o no, dónde estamos más tranquilas o más, digamos, bien predispuestas para participar. Hay un montón de cosas y los algoritmos nuevamente son diseñados mayoritariamente por varones que son los que están en esa industria, ¿no? En mayor número. Entonces nos empezamos a cuestionar este tipo de cosas y decimos, claro, yo recibiendo tanta información, por ejemplo, ¿no? De maquillajes a través de Instagram o de una plataforma cualquiera de red social, Sí, es porque mi algoritmo me está siguiendo o está sugiriendo lo que cree que yo tengo interés de comprar o de consumir, pero no me va a ofrecer la gama de otros productos y servicios que por ahí sí llegan a los varones. Y ahí nuevamente nos están colocando en, encárguense de esto ustedes, que es lo que les interesa, ¿no? Con lo importante que es el acceso a la información. Hoy en la cuarta revolución industrial es crucial. La información es todo. totalmente. Totalmente, sí, totalmente. Y se ve un montón, sobre todo, y migro un poco a lo que, a la otra lista que decíamos antes, ¿no? Lo que es la militancia del feminismo tradicional, por ponerlo en esa palabra, en redes o a través de la tecnología, Instagram o cualquier otra red social, ¿no? Ahí pasa un poco también, como que el acceso a ese tipo de información para nosotras es no se da como desde un lugar pasivo, no, no nos llega, tenemos que salir a buscarlo y activamente tenés que salir a buscarlo constantemente. Y hay una cosa de esto que yo leyendo un posteo en la cuenta de la fundación me interesó un montón, esto de la identidad digital, ¿no? Que nosotros además de nuestra identidad personal tenemos algo que se llama identidad digital, que, y me pasa mucho a mí teniendo una audiencia grande, que no soy lo mismo en redes que en persona, no, no porque por una cuestión hipócrita, no soy lo mismo porque hay otras cuestiones que me atraviesan la digitalidad que no están en la vida personal, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir, poner en una oración qué es identidad digital o qué implica la identidad digital? Sí, es interesante porque además también tiene mucho que ver con la postura ciberfeminista. La identidad digital está conformada, o sea, es la, a ver, la impronta, ¿no? Que cada una elige, ¿sí? Tener
en la web. Vamos a diferenciar también esto para quienes nos están mirando. La web es la comunidad digital, es el entramado de relaciones de todos los actores que están conformando, ¿sí? Digamos, el plano virtual, el mundillo este digital, llámese empresas privadas, gobiernos, usuarios, ¿sí? Eso es la web y todo lo que surge a partir de esas relaciones, versus Internet, que es un medio de comunicación, como lo es el teléfono, como es la línea telefónica, mejor dicho, como lo es el fax en su momento y demás. Entonces, hablar de la web es hablar de la comunidad, ¿no? De la comunidad y del entramado de relaciones que surge ahí. La identidad digital tiene que ver con cómo una se postula en la web y quién elige ser. Que cuando surge Internet en Segunda Guerra Mundial y después, digo, tecnologías para la comunicación, Segunda Guerra Mundial, Internet, estamos hablando más década del 70, 80, ¿sí? Se instala, después a partir del año 2000 vemos todo lo que es el surgimiento de la web 2.0, las redes sociales donde usuarias y usuarios podemos volcar contenido y no solamente leerlo, como era la web 1.0, y así se va tomando distintas dimensiones en la evolución propia de lo que es el mundo digital. Cuando se creó la Internet, se entendía como que iba a generar un espacio en donde todas las personas usuarias estuviesen en pie de igualdad, ¿no? Porque no había importancia de sus nombres, porque no iban a poder ser cognoscibles, nadie iba a saber quién era del otro lado, y porque además también permitía esto, ¿no? En el ideario, en el ideal, el acceso irrestricto para todo el mundo a todo lo que no habíamos tenido antes acceso. Lamentablemente, duró muy poco hasta que el machismo tomó forma en la web y empezó, obviamente, a través de sus usuarios, a reproducir los cánones históricos al detectar usuarias mujeres y generar también esta situación de ejercicio de poder en el uso de las tecnologías. Entonces, cuando hablamos de identidad digital, nace un poco la idea de poder ser, a través de Internet o en la web, escapar al mundo real, ¿no? Al mundo analógico y poder ser lo que una realmente es. Ahora bien, no solamente la identidad digital está conformada de la información que una vuelca sobre sí o que decide colocar sobre sí para su identificación. También está conformada por lo que el resto de la comunidad digital vuelca sobre una. Llámese, esta es un gato con todo lo que implica el machismo y la información y la impronta, ¿no? Y la huella digital que deja la comunidad virtual. Y después vamos a googlear el nombre de alguien y vamos a recibir toda esa información que volcaron otras personas, ¿no? Entonces la identidad digital también se conforma de lo que los terceros y las terceras colocan en respecto a la información, sobre esa usuaria. Y por último se conforma además de una tercera pata que tiene que ver con el caminito trazado, con el desenvolvimiento de la usuaria en su navegación a través de Internet. Por ejemplo, las páginas que visita, las reacciones que tienen las redes sociales, qué tipo de información consume, cuánto tiempo se queda en determinado portal, qué red social usa más. Eso también conforma quién la usuaria es en el plano virtual. Entonces, hablar de identidad digital es re complejo, porque nos ponemos a pensar que una puede tener un perfil maravillosamente armado en correspondencia con lo que una quiere ser, y sin embargo después nos tenemos que enfrentar a qué es lo que el resto de la comunidad digital va a colaborar en contra. Siendo mujer, por supuesto que va a colaborar en contra, para generar esa huella, ¿no? Y esa presencia en el mundo virtual. Es muy loco esto que decís, de que la identidad que una tenga la conforma el comentario del otro. De un otro que no sabes quién es, que no te conoce, que probablemente está en la otra punta del planeta, con un usuario Pepito, que no existe, totalmente anónimo, y que un comentario desde ese lugar conforme el quién soy, o el cómo me ven, o el cómo me definen, es muy fuerte. Es muy ¿Cómo fuerte. me definen? Qué buena frase, ¿cómo me definen? Porque eso también tiene que ver con otro derecho digital,
que es la reputación digital, ¿no? Que también igual tiene que ver con la identidad digital, es la faceta pasiva, la identidad, y la activa, lo que el resto, ¿no?, Sí, trae sobre mí. Pero ¿cómo me definen? Y es importante volver sobre esto. Cuando el machismo está tan exaltado, ¿no?, exacerbado en el plano virtual, me van a definir con cánones patriarcales y machistas también. Entonces voy a terminar siendo la misma de la que trato, la misma impronta de la que trato de salir en el mundo analógico. Por tal, también hay un tema conexo con este asunto que estamos hablando, que es el anonimato. total. El anonimato se usa para velar o para resultar ser irrastreable para quienes, por ejemplo, sean perseguidas políticamente, por etnia y demás. Perseguidas y perseguidos. El anonimato es un concepto para toda la Sí. comunidad que quiera usarlo. Pero a mí me preocupa, y es parte de los postulados de la Fundación, que hablamos muchísimo de esto, nos preocupa la idea de entender al anonimato como la única manera de la libertad de expresión nuestra. O sea, para ser libres, para tener libre expresión real, tenemos que taparnos, tenemos que tapar nuestra historia, nuestra cara, nuestra imagen, tenemos que ser Sí. una voz perdida. ¿Eso es realmente libertad de expresión? ¿O nos están procurando justamente dar una media puertita abierta para que no nos quejemos demasiado, pero que no tiene efecto real sobre efectivamente lo que implica nuestro manifiesto, cuando se sabe quiénes somos, cuando tenemos Claro, una voz claro. real, no una frase que no se sabe de dónde viene. Sí, sí, total. Y es muy fuerte también el tema en cuanto a lo que es la violencia machista desde una cuenta anónima y la cantidad de cosas que se pueden llegar a decir. Ahora decías en el plano político y en el plano de las mujeres más expuestas a los comentarios de la sociedad, como puede ser mujeres en la política. Se me viene el ejemplo de Ofelia Fernández, que es más chica que yo, tiene Sí, creo 19, 20 años, y desde el anonimato recibe comentarios que independientemente de la ideología, que no va al caso, pero recibe comentarios como mujer que yo leí el otro día que decían que te violen, que te hagan esto, que no, cosas desde la nada misma que vuelvo a lo mismo porque a mí me parece fuertísimo que esos comentarios formen una imagen tuya y que alguien crea que una persona anónima diciendo X conforma una realidad tuya. Eso a mí es tremendo. me parece re fuerte, porque aparte, ¿cómo lo combatís? ¿Cómo lo peleás? A algo que es abstracto, que no existe, que no tiene cara, no tiene nombre. ¿Cómo? Y te lo pregunto también, vos que sos experta desde lo legal, ¿cómo vas contra eso? Bueno, hay que primero diferenciar, ¿no?, los grados de anonimato, porque el anonimato es bien entendido o propiamente entendido, no es simplemente no tener foto y nombre. El anonimato implica toda una mecánica técnica, Sí, tecnológica, ¿sí?, de corte informático, para poder resultar irrastreable en desde donde me logueo, desde donde ingreso, velar todo lo sí, que tiene que ver con el origen, donde se crea la cuenta, desde donde se está transmitiendo la comunicación. Entonces, en general, o sea, salvo que tengas mucho conocimiento informático o un mínimo a promedio conocimiento informático, el anonimato va a ser simplemente no darme a conocer al resto cara y nombre. Pero es muy simple mm, de rastrear, termina siendo simple de rastrear. bien, Salvo, repito, que estemos hablando de un anonimato profundo, un anonimato engrosado, que tiene que ver ya con el uso de estos medios que están dados por el ocultar la navegación y demás. Pero en el caso, por ejemplo, de los usuarios de Twitter, que Twitter se ha transformado en un espacio en el que prácticamente es muy complejo permanecer, o de última, manejarse normalmente como una lo haría, expresar ideas, ¿sí? Está picante, y además de picante, hostil, sí, violento, o sea, espantoso. Eh,
en el caso de Twitter, la mayor parte de los usuarios no son realmente anónimos. Entonces hay algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, el carácter más allá de esto, ¿no? Anonimato débil o anonimato fuerte. Si el fuerte es técnico, se complejiza bastante. Si es débil, es fácilmente rastreable el usuario. Y en segundo término, tenemos que pensar cuál es el grado de lesión a, por ejemplo, a nuestra identidad digital o a nuestra reputación digital que ese usuario está generando para poder, en su caso, tomar acción y denunciar. Porque muchos usuarios en el ejercicio de la libertad de expresión terminan haciendo apologías del delito, apologías del femicidio, ojalá que termines en una bolsa biodegradable. Y esos son delitos, y eso es denunciable. Pero bueno, acá también tenemos que pensar cómo se separa el Estado argentino en este caso. Y ese es el otro gran problema, porque el Estado argentino está todavía viviendo en 1995 en materia de tecnologías de la información y la comunicación. O sea, no hay ningún tipo de amparo o de regulación desde ese lado para nosotras hoy. Hay normativa que puede llegar a tomarse como para asistirnos en la protección de nuestros derechos, pero no es la normativa idónea, no es la ley que tendría que estar precisa, expeditiva, rápida. Internet no se puede plantear para que sea abordada por la ley que se pensó hace 30 años, porque hace 30 años te decían hacer una denuncia que tenés 2 meses hasta que te dan la primera resolución, y hoy por hoy una denuncia en 2 meses es un contenido viral que te destroza. Que te En destruye, 24 sí. horas te destroza, ¿no? cien Entonces por ciento hay que prever otras mecánicas, hay que prever una agilización del sistema para todo lo que tiene que ver con problemas o con violencia digital y dependiendo qué grado tiene. Tenemos que tener un código penal actualizado. El código penal últimamente, digo, la última modificación que tiene en torno a delitos informáticos es de 2015, que se penalizó la tenencia, la posesión, sin nada más, de la pornografía infantil, ¿sí? Pero 2015 solo con eso. 2008 se penalizó, si vamos para atrás, 2013, perdón, se penalizó el grooming, ¿no? El acercamiento de un adulto mayor con fines sí. sexuales a un niño o una niña, nada más. Y para atrás, 2008, tenemos la única ley de delitos informáticos de Argentina que prevé unos 6, 7 tipos penales que son todos patrimoniales, estafas, Claro. acceso a sistemas informáticos, que tengan que ver con el mal uso o con digamos, ay, no me sale la palabra, el daño, ¿sí? A hardware. No nos sirve. ¿Qué vamos a Claro, hacer? cosas ¿Vamos que a a hacer una nosotras, sí, demanda? claro. ¿Y existe hoy en día algún tipo de actualización o de proyecto que se esté trabajando, que se esté tratando en torno a esto, como para dar un paso más desde lo legal y darnos herramientas a nosotras también? Porque es lo que vos decís, en 24 horas pueden destrozar una persona. Totalmente. Aparte con el riesgo al que estamos expuestas nosotras, no solamente se difunde tal cuestión, me pueden venir a agarrar una red de tratas, un secuestro, una violación. Ya sabemos el estado de emergencia nacional en violencia de género que estamos viviendo en el país. cien Entonces por no ciento es simplemente me molesta o me pone incómoda, no salgo de mi casa porque no sé si el que me está amenazando hace 5 días no es mi vecino, ¿no? Ya sabemos Claro. nosotras sabemos lo que es. Por eso es una discusión y una exigencia del colectivo de mujeres, ¿no? No empecemos a plantearlo tampoco, bueno, la violencia la vivimos todos y todas. No, No, claramente que no. no, Claramente que no. claramente que no. Y con respecto a los proyectos, justamente esta semana hablábamos con el resto de las integrantes de la fundación, que se empezó a anunciar por todas partes que hay una propuesta de una senadora de una reforma ahora del Código Penal para penalizar la difusión no consentida de material íntimo. Y cuando vimos la propuesta, ¿no? Sí, Técnicamente decimos, esto es lo que pasa, falta de perspectiva de género y falta de conocimiento en tecnologías de la información y la claro, comunicación. Sin esas dos patas hacen proyectos de ley que después no les sirve a nadie y que claro. además son armados muy deficitariamente, son tremendos. La Fundación planteó, ¿sí? Trabajando casi 4 años en proyectos de ley, planteó 2 proyectos para abordar esto que estamos hablando.
por un lado, la penalización de la difusión no consentida de material íntimo, del acoso virtual, que es lo que estamos diciendo, y del acceso indebido a redes sociales, porque en el Código Penal argentino está previsto el acceso indebido a sistemas informáticos que no están equiparados a lo que son las redes sociales, que tienen otro carácter. Entonces una hace la denuncia de que se metieron en mis redes sociales, tienen acceso a todo, y no es un delito, volvemos a siempre foja cero, ¿no? Y por otro lado, ese es el primer proyecto de ley de 2017 para que el Código Penal argentino se actualice y tenga estas 3 conductas como delitos y que podamos denunciarlos y que se pueda hacer una investigación penal después. Y el segundo proyecto de ley tiene que ver con todo lo relacionado a la modificación de la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, la 26485, que no contempla nada relacionado con la violencia digital ni la violencia telemática, que es la violencia tradicional ejercida a través de medios tecnodigitales, y la violencia digital es la violencia machista que atenta contra derechos digitales, no contra los derechos tradicionalmente reconocidos, sino esta categoría distinta, por ejemplo, la identidad digital. La identidad digital. Y con eso estamos promoviendo y vamos, hace más o menos 4 años se van a cumplir en breve. Y bueno, es un camino difícil, como hablábamos al principio, porque no todas las personas lo entienden. Sí, sí, no, y me imagino, y además el trabajo de la militancia, porque son conceptos que, por más que nosotras podemos tener más internalizados, tal vez por nuestra carrera, nuestra formación o lo que sea, para el común de la gente son conceptos tal vez un poco nuevos, esto de identidad digital, de qué pasa con las redes, de la viralización de contenidos. Entonces, me imagino yo que debe llevar como un camino muy de hormiga hasta hacer internalizar la importancia de esto en el resto de la sociedad, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y sabes que ahora con la pandemia y con el aislamiento social obligatorio, un poco que se empezó a dar cuenta la sociedad de la importancia de las tecnologías. Claro. Pero recién ahora, a ver, hace 25 años vivimos con esto. No podemos tener este nivel de desfasaje porque nos va a pasar por encima todo y mientras hay lesión de derechos, ¿no? Total, total. Y ahora, tengo una pregunta, porque hay algo que me queda dando vueltas, ¿no? Digo, en esta configuración que estamos hablando de cómo se dan las cosas, de la violencia ejercida de esta manera, cómo los daños que nos generan a nosotras, digo, nosotras, desde nuestro lugar, ¿no? Y pienso en mí también, porque yo no voy a decir que estoy mega expuesta, pero estoy expuesta, tengo una audiencia grande. Entonces, el compartir información o el sobrecompartir información o la sobreexposición desde nuestro lugar, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se enfrenta? Porque, por ejemplo, yo subo contenido, comparto cosas, más allá de la militancia feminista que haga en redes, pero de mi vida personal comparto cosas. Entonces, yo también estoy, bueno, yo y todas, ¿no? Pero me pongo a mí como ejemplo nomás. Estoy muy expuesta. Y esa sobreexposición digital que hay hoy en redes, lógicamente que es otra de las patas de todo esto en lo que estamos hablando, ¿no? Y digo, ¿qué postura o qué accionar podemos tomar nosotras para salvaguardarnos un poco de esto también? Bueno, yo creo que hay 2 patas para abordar esto de la sobreexposición en redes sociales y de la vida virtual en general, ¿no? Una de las patas tiene que ver con la toma de conciencia de lo que uno está realizando y la elección libre, ¿sí? En abordar o en transitar ese camino de esta manera, ¿no? Que no necesariamente es malo, porque no, la idea acá no es restringirse una para evitar males o para evitar que te pase algo, ¿no? Sino que es decidir conscientemente. Y para decidir conscientemente necesitamos información, necesitamos saber cuáles son las situaciones que tenemos, por ejemplo, que configurar en las opciones o las funciones para configurar en nuestros dispositivos móviles, o mismo en la computadora, o lo que fuese. Digo, en el aprovechamiento real de los medios tecnodigitales, de los recursos que tenemos. Necesitamos saber sobre nuestros derechos digitales. Para poder ejercerlos los tenemos que conocer. Si no, es imposible una que pueda darse cuenta que quizás lo que le acaban de decir o lo que ella acaba de hacer es contrario a... Donde no hay información, no hay posibilidad de dar consentimiento real.
Y la lógica del consentimiento aplica en las tecnologías también. Yo como usuaria tengo que elegir libremente, por ejemplo, dar mis datos personales a determinada plataforma porque la quiero utilizar. Pero yo tengo que saber cuál es el alcance de lo que estoy haciendo. Si no lo sé, estoy a ciegas entregando gran parte del valor que hoy tienen las personas en el mundo web, que es la información, los datos personales. Todo esto también es un derecho digital y se llama autodeterminación informativa. Es el control sobre la propia información y tenemos que saber sobre esto. La otra pata de la sobreexposición en redes sociales tiene que ver que si una lo elige y determina que, por ejemplo, su privacidad o su intimidad van a tener un menor grado de protección o un umbral más bajo, ¿sí? De lo que otras usuarias pueden llegar a Sí. elegir tener, tenemos que también hablar del respeto por nuestros derechos digitales del resto de la comunidad. Porque que vos aparezca hablando tirada en la cama, no habilita a que el resto venga a decir, ay, qué hermosa que estás, bebé, tremendo, que ya sabemos que eso pasa. Entonces la lógica del consentimiento no es solamente para una respecto de las plataformas que utiliza y todo lo que pone en juego. También la lógica del consentimiento marca el límite de la invasión del resto de la comunidad digital sobre nosotras, sobre nuestra identidad digital y sobre nuestro contenido. Por ejemplo, el caso de, bueno, si vos posteaste una foto y la pusiste en público en Maya, no esperes que Mm. no esté en un portal pornográfico porque estaba pública. No, la lógica del consentimiento acá también está vigente. Yo la posteé para acá, no para otros fines. No para Y otro esto lado. lo tenemos que saber para poder exigir y discutirlo, pero tampoco se habla demasiado. Por eso para mí me pareció excelente la oportunidad de poder charlar esto juntas, porque es hora de que nos cuestionemos, ¿no? Que primero si sabemos todo esto, o en su caso si nos lo hemos planteado en algún momento, y salir de la idea del riesgo, sino de la autodeterminación, del poder elegir libremente, que es la contracara, es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento digital real, elegir libremente qué es lo que queremos hacer. Me encanta, esto me encanta, porque ahora yo escribo un newsletter y estoy estudiando un montón sobre esto de la lógica del consentimiento aplicado a distintos ámbitos, la pornografía, la prostitución, etcétera. Y esto que vos Totalmente. mencionás de yo di el consentimiento activo, subí una foto en esta red social, no lo estoy dando para cualquier otra plataforma. Y eso, la misma, teóricamente hablando, ¿no? Aplicar la misma lógica a la tecnología es algo que me acabas de despertar en 2 oraciones y digo, claro, es exactamente lo mismo. Y me hace acordar al caso, supongo que lo viste, al de Mia Khalifa, que fue recontra viral en el último tiempo, en donde ella de un momento a otro dijo, no, no quiero que esta imagen mía se reproduzca más. ¿Y por qué ese consentimiento para la gente no tiene valor? Porque antes dijo que sí, y mencionando lo que vos dijiste, sin tener la información, porque era una nena de Total. 19 años, sin tener la información de a qué era lo que se estaba exponiendo, ¿no? Me hace acordar mucho eso Exactamente. y me parece fantástico como cruzar todos los conceptos, porque al final estamos hablando para todos los casos, prostitución, pornografía o Total. este caso, siempre estamos hablando del consentimiento de la mujer. Totalmente. Y siempre estamos hablando de esta idea también de si ya lo dio, y bueno, a ver, Ya está, tampoco, bancátela. báncatela. No, el consentimiento como institución, como figura, es revocable. ¿Qué quiere decir? Está instituido en la ley, ni siquiera lo digo yo porque me pintó. También me pinta y también lo digo, pero tiene fundamento legal Ahora, a mí para todo, ¿sabes qué para me todas las sorprende personas que mucho? después dicen, ¡ay, la ley, la ley, la ley! Bueno, discúlpame, el consentimiento es revocable. ¿Qué quiere decir? Lo brindo y cuando se me canta, lo retiro. Y a partir de ahí se limitó el acceso, fin de la cuestión. Y es un derecho así nomás. Sí, a mí Sí, y me llama mucho la atención porque es tan fácil de entender en algunos casos y tan difícil de entender en otros. Porque, por ejemplo, vas a bailar, vas a un boliche, vas con un pibe, te gustó, le dijiste sí, quiero pasar la noche con vos, estás en la casa, te arrepentiste, decís que no, y por todos entendemos que ese no es no y te podés ir y el tipo no tiene ningún derecho a hacerte nada.
Entonces, digo, si entendemos eso, ¿por qué no podemos entender que una persona que a los 19 años, encima, sin tener idea de todo lo que implicaba, dijo, sí, voy a filmar una película pornográfica, y después, con más información, dijo, no, baja la imagen, ¿por qué no podemos entender eso? ¿Y por qué no le damos el mismo peso a ese no y a esa retirada de consentimiento que sí se lo damos en otra situación? Totalmente. Y yo creo que también acá eh, se juega mucho con la idea de, digo, el machismo mismo, ¿no? Se vale mucho de la idea también de lo que es productivo y de lo que termina siendo, de alguna manera, hasta posiblemente disfrutable por Claro, ella y ellas, ¿no? Entonces siempre tenemos detrás esta voz en off que nos dice, esto las mujeres lo deben haber disfrutado, entonces ahora tampoco basta del mansplaining virtual, vamos a hacer mansplaining virtualístico, no sé qué, porque también ocurre en este caso, y creo que todo lo que tiene que ver con el caso Mia Khalifa, además de los grandes, inmensos intereses económicos de la plataforma que está sí. alojando los contenidos todavía, que es Pornhub, Mm, que además tiene 500 millones de juicios, 500 millones de juicios a nivel mundial por todo tipo de explotación de derechos de las mujeres en su plataforma. Creo que más allá de estos intereses económicos tenemos esto de a ella le debe gustar, que también es lo que en un momento se ha discutido respecto de los abusos sexuales con acceso carnal. Es una cuestión de evolución, pero tenemos que salir a la cancha a discutir esto y a a dar decir, acá pasa lo mismo, acá a dar pasa ese lo debate. mismo. 100%. Hay un tema también que ahora me despertó esto de hablar de lo que hablábamos antes, en el caso de cuando una se expone en una red social, que hoy por hoy creo que la gran mayoría de la población de las mujeres estamos en redes sociales porque también es una forma de comunicación, sobre todo con la situación de aislamiento, o sea, hay muy pocas personas que no están expuestas necesariamente a las redes sociales. Entonces digo, esta exposición, ¿no? Que tenemos todas y esta decisión que tomamos a la hora de subir una foto, por ejemplo, como vos decías antes, en malla, ¿no? Esto, y lo quiero linkear con lo que vos mencionaste antes de el empoderamiento o falso empoderamiento que genera esto y reivindicarme desde el lugar de yo puedo hacer lo que quiero, subo esta foto porque quiero y me pregunto, intentando hilar un poco e hilvanar un poco lo que venimos hablando. Yo lo elijo de forma consciente, pero en realidad no tengo idea de todo lo que esto me va a generar y todo lo que esto implica. O sea, ¿qué, ¿es consciente, no es consciente, es empoderante, no es empoderante? ¿Qué hay ahí atrás? Interesante. Cuando planteaste el tema falso empoderamiento, yo dije, wow, todo lo que tenemos para hablar en esto. Esto amerita un vivo de 6 días más o menos, Sí, de corrido, 100%. sin dormir, sin comer, nada. Sí. Porque creo que es un poco también lo que se está inmiscuyendo actualmente como bajada de línea, ¿sí? En todo lo que es la comunidad digital, que nuevamente, y no es una postura de la fundación institucional, sino mía personal, esto lo quiero decir específicamente, creo que tendríamos que poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de empoderamiento, ¿no? Está bien que cada una va a tomar el concepto en lo que a cada una le parezca que corresponde en su historia, en su vida, en lo transitado, en lo que vivió y demás. No podemos establecer un concepto universal de empoderamiento con una perspectiva feminista, no lo podríamos hacer, pero sí podemos asociar la palabra empoderamiento con la idea de, primero, un efectivo acceso a beneficios históricamente relegados para nosotras. También podemos vincularlo o asociarlo libremente con la idea del ejercicio, mejor ejercicio, más ejercicio de derechos. Podemos hablarlo de información real a nuestro favor para que una pueda conducirse con mayor poder, con mayor toma de decisiones o con mejor toma de decisiones. Y por otra cosa, por otro lado, yo creo que el empoderamiento tiene mucho que ver con la autoafirmación, ¿no? Esta soy yo. El tema que me preocupa personalmente es cuando vemos al empoderamiento con esta soy yo y ponemos la cola en primer lugar, ¿no? Ay, ¿Esa sos vos? ¿Esa es la que querés mostrarte para ser?
quizás en muchos casos, sin la debida información, estemos reproduciendo lo históricamente entendido como valor de las mujeres y no efectivamente lo que a nosotras nos genera ese orgullo personal de quienes somos, ¿no? Entonces creo que este tema también nos tenemos que sentar a charlarlo y a pensar si la celebración de una, ¿de qué depende? Depende de cómo yo me coloco hoy, por ejemplo, a diferencia de lo que me he colocado antes, de mis conquistas personales logradas, de cómo yo fui también forjando mi personalidad, mi carácter, a llegar a ser quien soy hoy, digno de celebración, o de la reacción del resto. ¿Qué se busca? ¿Cómo se celebra una en redes sociales, no? A todas Es un nos encanta compartir esto y mostrarnos y estar. El tema es cuando no tenemos este debate instalado mentalmente, casi entramos en el carril esperable para las mujeres en la sociedad. Es un debate que a mí, te juro, me enloquece, porque la asociación que se hace entre empoderamiento e individualismo para mí es un peligro enorme, porque incluso siguiendo lo que vos decís, por más de que, como mencionás, no lo podemos hacer de forma feminista y general, porque el camino que transitó cada una de forma personal, etcétera, sí podemos determinar, me parece que es una cuestión social de todas y como clase mujer, y no independientemente de, digo, y no individualmente cada una. Y me encanta esta asociación entre la autodeterminación, y vuelvo a lo que hablábamos antes, la autodeterminación, sobre todo en digital, y la validación externa, porque básicamente las redes están para eso, o sea, te expones, sobre todo si tienes una audiencia grande, porque en cierto modo existe una necesidad de validación de la sociedad, entonces la reproducción de ese rol de yo me valido mostrando el culo en primer plano, sigue reproduciendo esa lógica también. Y creo que es un poco la reminiscencia también, ¿no? El dejo de lo que no hemos tenido anteriormente, ¿no? Las mujeres no somos reconocidas normalmente, por nada, salvo por atributos físicos hegemónicos, determinados, por Sí. cierta cosa ya instalada culturalmente, ¿no? Por todo el resto de las cosas no. Entonces, de repente, si nosotras sentimos que estamos recibiendo aceptación, ¿cómo no vamos también, digo, hasta colocándonos en un lugar de no autocrítica, sino de el comportamiento esperable de una? ¿Cómo no nos vamos a Sí. colocar en ese lugar de decir, por suerte, a ver, tengo gente que me expresa esto, que me expresa aceptación? Acá es importante, quiero cerrar la idea con una frase que obviamente no es mía, ojalá fuese mía, pero es feminista histórica, ¿no? El feminismo no cuestiona las decisiones personales, no las puede cuestionar. Lo que cuestiona son las razones culturales que llevaron a esas mujeres a entender que lo que están haciendo son decisiones personales. Y eso es lo que quiero dejar instalado, porque no vamos a cuestionar a una mujer que decide poner la cola en primera plana. Vamos a cuestionar Lógico. por qué estamos bregando por eso, en vez de pensar desde otro lugar y poder actuar desde otro lugar. Y nunca, la idea no es criticar a otras, la idea No, es no, por supuesto. decirle, abramos los ojos y animémonos a desafiar ese postulado también. Sí, a pensar por qué, de dónde surge, cuál es la razón que hay en el fondo, también analizándolo desde lo personal y no juzgarse a una misma, porque también pasa que No, una no, hace lo que totalmente. puede, o sea, crecimos todas en un sistema que es una mierda, entonces como que Total. dentro de todo hacemos lo que podemos con la información a la que accedemos, entendemos cómo podemos las cosas y bueno, cada una tiene un camino más o menos transitado en esto, depende del interés de cada una, depende de las posibilidades de cada una, etcétera. Pero es un tema que a mí me interesa un montón y lo quería tocar mucho, sobre todo en redes, porque es un contenido que hoy por hoy, mal y pronto, garpa mucho y se viraliza mucho. Y digo, el peligro que conlleva la viralización de eso, a todo lo que veníamos hablando antes, a la posibilidad de que tu foto aparezca en una página porno, a la posibilidad de que se viralice esa foto, no solo en internet, pero que se la mande por WhatsApp uno al otro, etcétera. O sea, todo lo que eso implica también desde lo perjudicial a nuestra identidad, ¿no? Exactamente. Y a todo lo que nos falta todavía recorrer
en el mundo virtual, ¿no? Tenemos el resto de la humanidad, o sea, el resto del tiempo que nos queda vivas. No es esto simplemente 2020, 2025, ya después, bueno, sigo mi vida normal. Tu vida normal va a ser con esto ya armado. Y vas a Lógico. tener un antecedente, un background, una huella digital que va a ser imposible de borrar. Entonces, tomar control sobre esto hoy, es decir, voy a tratar de ver de qué manera mejor armo la proyección que yo espero tener respecto de mí en el mundo virtual en 15 años. Lo que pasa es que estas previsiones, con toda la dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación y la inmediatez, no llegamos a procesarlas porque justamente Claro. es parte del negocio no permitirnos frenar. Siempre hay algo nuevo que nos estimula a algo más, a dar más. También el ciberfeminismo va a venir a plantear esto, ¿no? Y también el femhacktivismo, que es otra rama activista también en contra de, digamos, de la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que el momento siempre es un ratito al día, ¿no? Salió este programa nuevo, me encanta, esta app, genial, la está usando todo el mundo. Freno, pienso, leo, ¿qué es lo que implica? Tomo la decisión y ahí si quiero, lo hago. Y también salir del individualismo, porque yo puedo llegar a entender ese proceso que tengo que hacer, pero otra Sí. no. Otra no, total. Y lo importante también de hablar de esto para ser agentes de difusión de este tipo de cosas. Sí, total, 100%. Y me encanta esto también de, por ejemplo, decir, si yo hice todo ese proceso que vos acabas de decir, yo lo hice y aún así lo consumo, tampoco voy a juzgar la decisión ni mía ni de cualquiera de consumir eso. O sea, también está la libertad de entender por qué consumimos lo que consumimos, por qué hacemos lo que hacemos, por más de que ese consumo y eso que hacemos sean cuestiones que nacen de lo patriarcal. Porque también Total. y este debate lo tengo un montón internamente con la gente cercana a mía. Esto de, es un poco imposible, pongámoslo entre comillas, hacer todo de forma feminista. O sea, vivimos en un mundo que no nos deja tener esa conducta. No podríamos nunca coexistir con otra persona. Entonces, esto de, no se puede vivir feminísticamente, ¿viste? Uno, ojalá en algún momento, que dudo que lo veamos, pero ojalá en algún momento se llegue a esa configuración. Pero también el no juzgar las decisiones habiendo hecho todo ese proceso previo. Vivir feminísticamente, lo dije una vez en una conferencia y se me murieron de risa y me parece que fue una de las frases más célebres que puedo llegar a ver, a invocar de mi antecedente profesional. Vivir feminísticamente es vivir para el orto, es vivir mal. Es verdad, Ninguna pasar para el feminista orto. está feliz de la vida, de ver las cosas que ve y de cuestionarse todo el tiempo. Vivir feminísticamente te hace vivir como el culo. ¿Es importante igual este tipo de resistencia instalada? Por supuesto. Muchas lo toleramos y muchas otras no lo toleramos. Entonces, también creo que en este juego armónico de entendernos y de aceptarnos como colectivo, está estas diferencias justamente. Hay muchas que están bregando, bregando, bregando y un buen día no dan más. Y se No das van y más. vuelven a la estructura, vuelven al statu quo, ¿no? Vuelven a lo que conocían. Entonces es un camino súper complejo, pero por otro lado también digo, la resistencia como concepto general es una forma de vida, ¿no? Y vivir en resistencia implica vivir en cuestionamiento no solo con una y con el resto, también con lo que se nos ofrece, pero teniendo en cuenta algo que creo que es fundamental. También hay un costo de vivir tanto feminísticamente como en resistencia, y el costo son las pérdidas o los lugares a los que no accedemos que ya lo sabemos de antes con otros casos, y en el caso de las tecnologías es no pertenecer o dejar de pertenecer a, por ejemplo, alguna comunidad determinada en una red social. Y ahí nos están limitando nuevamente el acceso a la información, a la cultura, a lo que se está hablando hoy, a la participación Claro. política. Hay que tratar de encontrar ese balance, digamos, de alguna manera ese costo-beneficio que termine redundando un poquitito a favor de una en el sentido de que valga la pena todo esto, porque es muy complejo transitarlo sin saber que una está perdiendo todo el tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y me pasa mucho,
que lo veo en otras activistas que sigo. Por ejemplo, ahora vos hablabas y yo me acordaba, ayer Flor Freijo subió una catarata de historias diciendo, no aguanto más, déjenme de joder porque me están matando. Y digo, es eso, llega un momento que todo esto que vos decís, todo esto negativo que tiene también el exponerte y el hacer activismo y el vivir feminísticamente, llega un momento en que te cansa, te harta, la pasás para el orto, como decís, y tenés que Tal cual. correrte a un lugar un poco más cómodo, decir, bueno, basta. Tal cual, tal cual. Es así y creo que ese es nuestro gran desafío, ¿no? Primero, en la era de la información, el gran desafío es la violencia digital. El segundo desafío, creo que no tanto ciberfeminista, sino más bien feminista, es ir a buscar a esas que todavía no pudieron abrir los ojos y decirles, hermana, vamos, vamos, porque te llevan puesta, que no es fácil, porque también el machismo está muy enquistado entre a las oprimidas, ¿no? Y Total. creo que el tercer gran desafío, y esto vuelvo, ¿sí? Sobre la era de la información, tiene que ver con evitar el agotamiento existencial, porque la información y la sobreinformación también son una manera espectacular de silenciarnos, ¿no? Y además de desmotivarnos. Así que creo que son tres patas que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, tres ejes para tenerlos presentes y para decir, esto está pasando, ok, lo identifico y trato de no bajar el nivel de energía, resguardarme en lo posible, pero eso que no me saque del plano, porque el plano del debate y de la toma de decisiones lo tenemos que conquistar igual, y es lo que nos toca. Totalmente de acuerdo y me encanta llevarme esta reflexión, pero para cerrar, lo último que quiero dejar y preguntarte y que nos cuentes es, nosotras desde nuestro lugar como usuarias, como audiencia, ¿cómo podemos colaborar con la fundación? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo nos podemos involucrar? Bueno, la fundación primero está abierta para todas aquellas que quieran acercarse, que quieran sumar, que quieran estar, participar. A nosotras les damos mucha atención a la comunidad sobre la cual trabajamos y con la que trabajamos justamente porque lo que pretendemos es esto, ¿no? Dar mensajes que lleguen, que abran los ojos, que permitan también formar a otras para que sean formadoras de pares y generar todo un mensaje así, digamos, social. Así que no solo para lo que se necesita está la fundación, sino que también, bueno, nosotras podemos, o mejor dicho, venimos trabajando muchísimo sobre la idea de los voluntariados temporales y para determinadas tareas. Esos son momentos en los que también nos encontramos con intercambios muy ricos. El aporte económico también nos ayuda un montón si así lo pueden hacer y lo desean hacer. Porque la realidad es que nos autosostenemos, dedicamos las 24 horas del día para poder llevar adelante este proyecto, así que también nos ayuda un montón, pero bueno, simplemente es acercarse como primera medida, conocer lo que hacemos y después siempre podemos encontrar un canal para que la retribución esté y que podamos seguir siempre en red, ¿no? Que eso también creo que es muy importante, estar en Lógico. contacto constante. Lógico, lógico. Bueno, me encantó este vivo, no tenés idea lo que lo disfruté, estuve toda la semana que saltaba en una pata. Estoy muy contenta, así que Y muchas llegamos a gracias. abordar todo, Nati, ¿eh? Llegamos a abordar todo, que fue desafío, así que Sí, porque felicidades, aparte yo hermoso. te puedo hablar, pero horas. O sea, vos me Ah, no, yo dejás, me también. soltás la te voy a hablar horas. Así que nada, Mar, te quería decir 1.000.000 de gracias por enseñarnos, porque aprendí un montón, hay un montón de cosas que honestamente, por más de que sea un poco del palo, desconocía totalmente, así que te súper agradezco por el tiempo, por explicarnos tanto, y contás conmigo, y lo digo acá, conmigo, y creo que con todas las que nos ven y las chicas que me siguen también para difundir y para compartir el mensaje de la Fundación, que me parece más que valioso. Hoy en día con todo lo que hablamos. Así que nada, de mi lado, 1.000.000 de gracias. Hermoso, muchas gracias a vos, a quienes nos estuvieron siguiendo, que ahí se me pasan tan rápido los comentarios que no llego a leerlos, pero nada, cualquier cosa, estamos también a disposición. Somos apasionadas de lo que hablamos y de lo que hacemos, lo hacemos desde las entrañas y realmente estos espacios
en lo personal también son muy disfrutables. Y bueno, vos sos un amor, así que gracias por propiciar este espacio, divino, divino, divino. Y no tengo dudas que surgirá un segundo encuentro. Yo lo dejo planteado para los puntitos que nos Sí, quedaron ahí pendientes. sí, que me encanta porque aparte tengo un montón, bueno, basta, me voy a poner a hablar de cosas, seguir hablando de cosas que te quiero preguntar. Bueno, te mando un beso grande, Mar, me quedan 30 segundos y quiero guardar el vivo para todas las chicas que lo puedan seguir viendo, así que un beso grande y gracias a todas las Beso, que beso, estuvieron acá presentes. beso. Chau, Gracias, chau. hasta la próxima.